Mis queridos hermanos, mis saludos para todos. Hoy vengo a conversar con ustedes un poco acerca del camino de Dios y su justicia. Ese camino de Dios que es justo. Y hoy quiero comentar con ustedes de esa justicia divina. Hablarles un poco de esas dos etapas del mundo desde el momento de su creación con nuestro Dios Padre, con Jehová, y cómo fue ese trato, esa comunicación de Dios con el pueblo de Israel, con su pueblo, y realmente cómo fue la comunicación de Dios, esa experiencia en la que Dios encontró un pueblo rebelde que no quería andar por el camino de la rectitud. Y Dios, Jehová, en su momento, en aquellos tiempos, se comunicaba principalmente con su pueblo a través de los profetas. Y a través de los profetas les llevaba el mensaje a su pueblo. Entonces, le quería a Dios hacer ver a su pueblo, con los mensajes que le enviaba a través de los profetas, de cuál debía ser el comportamiento, de cuál debía ser su conducta, de cuál debía ser su fe, de cuál debía ser ese compromiso con Él. Y cuáles eran también, por supuesto, de alguna manera, las cosas que Él no toleraba, que no, definitivamente no estaban bien, y cuáles eran las consecuencias pues, que se podían tener por ser desobediente. Entonces, en aquellos tiempos, uno de los profetas a través de los cuales se comunicaba nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, con su pueblo, era el profeta Ezequiel. Y quiero que ustedes vean cómo fue ese proceso y esa transformación y esa evolución de la comunicación de Dios con todos sus hijos. Y para eso los voy a llevar al libro en el Antiguo Testamento de Ezequiel. En sus versículos 23 y 24, ¿verdad? En el libro de Ezequiel. Decía de la siguiente manera: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. El Señor estaba siendo claro allí. Y por el pecado que cometió, por ello morirá.
¿Y a qué muerte se estaba refiriendo nuestro Padre Celestial, Jehová, en ese entonces? A esa muerte espiritual. Porque no tendría vida eterna el que está en pecado. El que está en pecado, el impío, el que no tiene falta de credibilidad o que hace mala justicia, que predicó, como lo estaba diciendo allí, obviamente no podía tener vida eterna. Morirá. Porque al finalizar su vida terrenal murió. Y por eso también le decía al justo, al que estaba dentro de la justicia, el que estaba dentro de la fe, al que estaba en el camino, que no se saliera del camino, que no se saliera de la justicia, de la verdad. Entonces, luego dice en ese mismo pasaje bíblico, en los versículos 30 y 31, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Dios a su pueblo en ese momento? Que se convirtieran en esos hijos de Dios, en esos hijos de Dios que están del lado de la bondad, del lado del amor, del lado de la mansedumbre, del lado de la humildad, del lado del bien, del lado de la justicia. Porque en ningún momento Dios quería que las personas tener que juzgar a alguien porque anduviese en mal camino, porque anduviese en el pecado, haciendo lo incorrecto, sino que llamaba a su pueblo a que tomase conciencia de que no estaba haciendo lo correcto y que tuviese un cambio hacia el bien. Que ese corazón duro de piedra, en donde definitivamente sus sentimientos no le permitían hacer el cambio para estar del lado del bien, pudieran hacer un cambio profundo desde sus sentimientos para que tomasen el camino del bien. Sin embargo, fue tanta la desobediencia del pueblo de Israel que sabemos nosotros que luego de ser liberado de Egipto, de ser esclavos, pasaron 40 años en el desierto. 40 años en el desierto en los que el Señor dejó que pasaran generaciones para que pudiesen entrar a la tierra prometida. Y aún Moisés no entró. Entonces, ante todas esas situaciones, Jehová, nuestro Padre Celestial, en algún momento decidió dejar la comunicación con su pueblo por más de 300 años. Y es cuando decide mandar a su Hijo unigénito, Jesús, a la tierra, hecho hombre en carne, para que
a través de él nosotros fuésemos liberados de nuestros pecados. Y tuvo que dar su vida en la cruz para pagar nuestros pecados con sangre, para limpiarnos del pecado, para que conociéramos ese Jesús lleno de amor, lleno de humildad, lleno de paciencia, de tolerancia, con toda esa profundidad de entrega que tuvo por todos nosotros, donde hizo todas esas grandes cosas como resucitar a Lázaro de los muertos, la sanidad de mucha gente, devolverle la visión a personas, que volviesen a caminar a los paralíticos. Todas estas cosas que Dios hizo, Dios Jesucristo hecho hombre. Y entonces mostrarnos la gracia, la bondad y el amor de Dios Padre también, a través de él. Para que nosotros pudiésemos llegar al Padre a través del Hijo, que es Jesús. Porque si creemos en Jesucristo, porque si amamos a Jesucristo y Él nos ama a nosotros, también su Padre, nuestro Padre Celestial, nos ama. Es entonces cuando podemos ver nosotros en ese cambio, en esa posibilidad de arrepentimiento de nuestros pecados para tomar comunión con Dios e incluso tomar el bautismo para convertirnos en una nueva criatura, nacer espiritualmente, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y que nos diese esa oportunidad de convertirnos en nuevas criaturas para ir por sendas de bien y de justicia. Vemos nosotros como en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 1 al 3, nos dice: viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era, esa carne pecaminosa. Porque el Espíritu quiere, pero la carne se niega. Pero cuando ponemos nuestro espíritu en comunión con Dios, en comunión con nuestro Señor Jesucristo, le damos fuerza a nuestra existencia y esos deseos pecaminosos de la carne son superados por el poder espiritual de nuestro Señor Jesucristo en su Espíritu Santo. Entonces vivimos en esa comunión. Y luego nos dice en ese mismo capítulo de Romanos 8, del 4 al 6, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparnos del Espíritu. Vivir en oración, en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo de Dios, en el lado de la bondad. Pedirle fuerzas al Señor espiritualmente para que nuestro espíritu, viviendo nosotros en nuestro espíritu, podamos superar las tentaciones de nuestra carne. Pedirle a Dios, a Jesús, que nos tome en sus manos como pieza de barro y nos deje la forma que sea agradable para Él.
para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros actos sean acorde con su voluntad, sean de agrado para Dios. Actuando y caminando por sendas de bien y de justicia. Porque cada uno de nosotros, por nuestros actos, por nuestro andar en el camino de la justicia, del bien, de la bondad, del amor, seremos salvos. Porque ya somos libres del pecado. Y aquel que se encuentra en el pecado, es el momento de pedirle perdón a Dios por los malos actos, por las cosas indebidas, por la falta de fe, por la falta de bondad, por las injusticias que se cometen. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que aquel que piensa que ha cometido un pecado que es demasiado malo, si en su corazón realmente hay arrepentimiento, es un arrepentimiento real y pide perdón a Dios, entonces será perdonado y tendrá la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy quiero invitarlos. Sé que algunos de ustedes conocen a nuestro Señor Jesucristo. Algunos lo siguen, otros lo conocen, pero se alejan o se han alejado por circunstancias. Es momento de retomar el camino. Y aquel que no lo ha tomado, es un momento también para dar un paso de fe, ir adelante, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para tener salvación y vida eterna. Los invito a que hagan esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados, por los que sé y los que no sé. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación, para limpiarme de mis pecados. Y te pido, Señor, que me tomes de tu mano y me lleves por el camino del bien y la justicia, para que algún día pueda compartir contigo, verte a tu rostro en esa vida celestial, en esa vida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les acompañe. Muchas bendiciones para todos. Y que el Espíritu Santo de Dios les acompañe siempre. Saludos.